Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Esta es mi historia, la historia de mi vida y cómo terminé aquí, en este lugar del que nunca pensé. Pero aquí estoy. Todos los escritores escriben sobre lo que conocen, y esto es lo que soy y lo que hago. No hay una gran novela americana en mi futuro, no tengo tanta inspiración, ni soy tan narcisista. He hecho mi parte de trabajos independientes para algunas publicaciones de tamaño mediano y más establecidas. He publicado algunos ensayos, algunas exposiciones y algunos artículos satíricos. Puede que los hayas leído, pero lo más probable es que no. Este trabajo es interesante, agotador y gratificante, pero no paga mis facturas. Muy a menudo, estos artículos son simplemente un trabajo de amor. Las horas de investigación por sí solas eliminan cualquier noción de ganar dinero como escritor. Es casi como si trabajaras 40 horas a la semana y te pagaran por 5. Esto puede ser suficiente para sobrevivir, pero no lo suficiente para vivir realmente. Escribir guías es como me gano la vida. No escribo instrucciones, escribo manuales. Así que puedes estar enojado mientras armas tus muebles de IKEA, pero no estarás enojado conmigo. No, estoy contratado para escribir manuales para empleados, manuales de software y otros materiales para promover lo que las personas quieren que otras personas hagan. Suena simple, pero no es cierto. La gente me dice cómo debería funcionar algo, y yo lo pongo en papel para que ellos no tengan que hacerlo. Luego me pagan, y bastante bien. Te puedo prometer que si puedes hacer esto, escribir algo que explique el proceso de manera clara y completa, podrás encontrar un trabajo. Hay mucho de eso por ahí. No es glamoroso, no hay largas horas pasadas en una cafetería donde, como un beatnik, reflexiona sobre el significado de la vida. No hay banquetes de premios, firmas de libros o giras promocionales. Conseguí un contrato, paso tiempo con personas, descubro lo que saben y lo que quieren decir, y lo escribo. Luego me voy. Paso la mayor parte de mi tiempo solo con mi computadora portátil como compañía. Soy un escritor, el más aburrido del mundo. Este no era mi trabajo soñado. Demonios, ni siquiera sabía que este era un trabajo. Definitivamente no es lo que pensé cuando estudiaba economía y estadística en la universidad. Para ser honesto, no sabía qué quería hacer después de obtener un título en una de estas áreas, pero no era esto. Empecé a ganarme la vida como escritor completamente por accidente. Exactamente una semana después de comenzar mi primer trabajo real, cometí mi tercer error cuando intenté inscribirme en los beneficios de la empresa. Intenté seguir el manual de beneficios que me dieron durante la orientación para empleados. No pensé nada de mis primeros 2 errores, simplemente volví a hacer los documentos. Pero el tercer error me volvió loco. Estaba seguro de que había hecho todo bien, porque había sido extremadamente cuidadoso después de avergonzarme por los 2 primeros errores. Mi indignación llevó a una conversación con el gerente de recursos humanos, que terminó con un desafío: si crees que puedes escribirlo mejor, sé mi invitado. Eso fue lo que hice. Durante el próximo fin de semana, reescribí las secciones del manual que me llevaron a los errores. Esto resultó en una reescritura de todos los materiales de orientación, lo que llevó a revisiones de los manuales de otros departamentos. Esto llevó a una recomendación de nuestro co a uno de sus amigos del golf, lo que llevó a mi primer contrato, lo que llevó a mi carrera. Y 15 años después, todavía no he usado ningún marketing que no sea el boca a boca. Todas las decisiones difíciles en mi vida han llegado en los momentos más inoportunos. ¿Por qué las decisiones realmente difíciles y el trabajo realmente difícil siempre llegan en un momento en el que uno es menos capaz de concentrarse completamente en ellas? Cuando alcancé la cima de la colina, la vista era exactamente como la recordaba. Hacia el sur se levantaba una cordillera cubierta de pinos verdes y salpicada de flores de otoño, como solo los álamos tienen. El río serpenteaba por el valle debajo de mí, y la carretera seguía cada uno de sus giros. Hacia el norte, formaciones rocosas dentadas salpicaban las llanuras inclinadas. Y luego estaba el atardecer.
He estado en casi todos los estados de EU y nunca he visto un atardecer que pueda compararse con el atardecer en las montañas rocosas. Tal vez sea porque el aire es más limpio o la altitud es más alta, honestamente, no lo sé. Pero en cada día despejado, el cielo se vuelve rosa, rojo y naranja en un estilo que no se encuentra en ningún otro lugar. También sabía, basado en la experiencia, que todavía tenía casi 2 horas para pasar. Podía ver la cima de una cordillera que no estaba lejos de mi destino. Tal vez era una metáfora de mi vida. Mi destino parecía tan cercano, parecía un viaje fácil, parecía que no debería tomar más de 15 minutos. Pero sabía que llevaría mucho más tiempo. El camino parecía tan tranquilo y calmado, pero de hecho, el camino hacia la cima era largo y sinuoso, y cada curva de la carretera te exponía a un mayor peligro. Cuanto más alto subías, más tiempo llevaba a caer, y no te dabas cuenta hasta que mirabas hacia atrás hacia donde empezaste. Ahora entiendo este sentimiento mucho mejor. Fue aquí, en este lugar, donde me di cuenta por primera vez de que muchas cosas que la gente considera grandiosas son, de hecho, insignificantes. En una hora, habrá oscuridad, oscuridad absoluta, un recordatorio de que cada persona está sola y necesita algo que ilumine su camino. A menudo he tratado de explicar la diferencia entre una noche en la ciudad y una noche fuera de mi ciudad natal. Es difícil transmitirlo a las personas, y realmente no lo creen. En la Tierra, donde una ciudad termina en el mismo lugar donde comienza otra, las estrellas simplemente se borran. Aquí, las estrellas parecen infinitas. Me detuve por unos minutos para recordar lo insignificantes que somos nosotros y nuestros problemas. Mi viaje llegó en el mejor momento de mi vida y en el peor momento de mi vida. No había duda de que necesitaba un descanso. La vida se había vuelto estresante y dolorosa, y aquí, todo sería más simple, o al menos menos complicado. O tal vez solo sería un buen lugar para esconderme y fingir que mis problemas no existen. Este lugar, donde todos saludaban al pasar y se detenían para echar una mano cuando alguien lo necesitaba, era bueno para eso. Era un buen lugar para esconderse. No fue una sorpresa que mi madre muriera. Rechazó el tratamiento contra el cáncer, quería estar en su propia casa. No necesitaba visitantes, quería estar sola. Hacia el final, hablamos por teléfono durante mucho tiempo, hasta que se volvió demasiado débil y cansada para mantener conversaciones largas. Luego tuvimos conversaciones cortas hasta que perdió la capacidad de hablar. Luego hubo mensajes de texto hasta que fue demasiado débil para escribir. Y luego murió. Como siempre, mi madre estuvo allí para ayudarme. Es increíble lo que aprendes en los lugares más inesperados. Crecí en un pueblo de 900 personas. Era un lugar donde nunca encajé en la sociedad. Sin embargo, fue el lugar donde pude aprender más sobre la vida. Por ejemplo, las personas cometen errores. Aquellos que se arrepienten y corrigen los errores son perdonados, y todos siguen adelante. Aquellos que no se arrepienten y lo hacen pronto son expulsados para preservar la salud y vitalidad del resto de la sociedad. Mi madre a menudo hablaba sobre el perdón y las cosas importantes de la vida. Hacia el final de su vida, también aprendí que cada persona es responsable de su propia felicidad. Solo eres tan feliz como te permites ser, y solo eres tan infeliz como permites que otras personas te hagan. Aquí en mi pueblo natal, las personas no tenían nada especial. La mayoría de la gente estaba contenta con un hogar y amigos y vivía una existencia modesta con una sonrisa. Pero había un pequeño número de personas que nunca estaban felices. Culparon a todos a su alrededor por sus problemas. Tales personas eran tratadas con tolerancia, pero por lo general, se hablaba de ellas después de un profundo suspiro de «ahí vamos de nuevo». Nunca tuve la intención de volver a mi pueblo natal después de graduarme de la escuela secundaria. Yo lo sabía, mi mamá lo sabía, y honestamente, también lo sabía todo el mundo. No fui rechazado, pero nunca encajé en la sociedad. Yo era un niño que constantemente pedía libros de las bibliotecas de las grandes ciudades.
Yo era el niño que tomaba clases extracurriculares de inglés, matemáticas, ciencias e historia porque mi escuela secundaria no las ofrecía. Yo era un niño sin padre, uno de los dos en mi pueblo natal. No me malinterpretes, la gente allí no era estúpida. De hecho, si necesitaba saber algo sobre carbón, metano, vida en la Tierra o cómo ser un buen vecino, había expertos por todas partes. Pero el mismo grupo de personas no estaba interesado en la cultura pop o la política. Nunca habían visto políticos o autobuses turísticos y, por lo tanto, no tenían interés en el mundo exterior o en votar, por cierto. Lo más probable es que fuera odio basado en años de experiencia de políticos enviando a sus hijos y padres a morir en lugares lejanos y luego devolviéndolos envueltos en una bandera, y músicos vendiendo álbumes en conciertos dedicados a lo mismo. Su independencia del mundo exterior e indiferencia hacia él eran merecidas. No estaban interesados en la tecnología. En todos mis años de formación, solo había una computadora acumulando polvo en la biblioteca pública. No había televisión por cable, y solo una enorme antena parabólica en el rancho Taylor. Después de todo, los Taylor eran la familia más rica de la zona. No, aquí, las únicas cosas importantes de la vida se discutían en una cafetería el domingo por la mañana después de la iglesia. Las noticias de la noche nunca fueron más importantes que quien en la ciudad necesitaba ayuda. Aquí, la gente se preocupaba por los demás, se mantenía a sí misma, y le importaba un comino todo y todos. Tomar un préstamo era tan fácil como ir al supermercado con una nota de mamá diciendo que pagaría la factura cuando llegara a la ciudad en unos días. Cuando era niño, no podías salirte con la tuya. La gente te conocía a tus padres, y siempre había alguien asegurándose de que nada se saliera de control. Era extrañamente reconfortante escuchar el rugido de los rebaños de ganado mientras las ruedas de mi deportivo extranjero pasaban sobre ellos. Luego, sentí una sensación de paz invadiendo mi alma cuando en la única intersección con un letrero de alto, me detuve por unos segundos. Mi auto no encajaba en el desfile de camiones y SUV estadounidenses como nunca antes, pero esta era mi ciudad natal. La vida está llena de coincidencias, y el mundo es pequeño, realmente no hay otra forma de explicarlo. Mi trabajo requería que viajara con frecuencia. Cuando era más joven, apenas necesitaba un apartamento, de todos modos, nunca estaba en casa. A medida que envejecía y me volvía más sabio, mis servicios se volvieron más demandados y mis precios aumentaron significativamente. Pero lo mejor era que podía establecer mi propio horario. Durante los últimos 15 años, a medida que mis prioridades han cambiado a cosas más importantes, he viajado no más de 8 días consecutivos una vez al mes, y el resto del tiempo, he trabajado en la seguridad y comodidad de mi hogar. Estas eran las cosas que más valoraba: mis amigos, mis hijos y, hasta hace poco, mi esposa. Sin embargo, era un experto en la vida en la carretera. Aprendí todos los trucos para aprovechar al máximo mi tiempo en aeropuertos, hoteles y restaurantes. Me convertí en un experto en empacar. Podía nombrar las opciones de comida más saludables en casi todos los restaurantes de cada ciudad que visitaba. También podía nombrar los lugares más amigables para tomar cerveza en casi todas las principales ciudades de los EU. Ese jueves, estaba en uno de estos lugares. Ese jueves, mi vida cambió para siempre. La vida está llena de coincidencias. ¿Qué pasaría si no tuviera tanta habilidad para hablar con extraños? ¿Qué pasaría si no tuviera una fascinación morbosa por las personas eclécticas y sus diferentes hábitos? ¿Qué pasaría si me quedara en mi habitación y me fuera a la cama a una hora razonable en preparación para un vuelo temprano a casa al día siguiente? ¿Estaría mejor? ¿Sería mi vida mejor si no lo hubiera conocido? Asistí a un pequeño college de artes liberales en el Medio Oeste Superior con una reputación académica sobresaliente, un gran programa de música y coro, y algunos equipos deportivos bastante malos. Fue perfecto para mí. Sé que en algunas de las universidades más grandes de la zona, la población estudiantil anual estaba en los decenas de miles. Había 3.200 personas estudiando en nuestro colegio. Esto puede no parecer mucho,
pero fue un gran avance con respecto a mi clase de graduación de la escuela secundaria de 14 personas. La universidad, ¿qué puedo decirte? Todo era diferente. Llegué al campus como un niño enfrentando al mundo por primera vez lejos de casa como nunca antes. Para ser honesto, estaba muerto de miedo. Por lo que sé sobre las experiencias universitarias, la mía fue bastante promedio. Estaba en una beca completa, y saber que si perdía la financiación, mi carrera universitaria terminaría, eso fue suficiente para mantenerme bajo control. Me inscribí en el coro y fui uno de los 4 estudiantes en la historia de la escuela en ganar un lugar en el coro de audición superior durante los 4 años. Supongo que los años de ser el único miembro menor de 50 años del coro de la iglesia los miércoles por la noche y los domingos por la mañana finalmente dieron sus frutos. Mi escuela era única en que los miembros del coro eran más populares en el campus que los atletas. Cuando tu equipo de fútbol pierde todas las semanas y tu equipo de baloncesto no llega al torneo de conferencia todos los años, es bastante difícil para un atleta reclamar el título de hombre grande en el campus. Pero el coro era conocido en todo el país, recibía premios y actuábamos ante auditorios llenos durante nuestra gira anual. Esto puede parecer un universo alternativo donde los geeks conquistan el mundo, pero para mí, era perfecto. Prosperé durante mis años universitarios, y lo que es más importante, crecí. Las buenas calificaciones me dieron confianza, y mi estatus en el coro me proporcionó un gran grupo de amigos de por vida. No cambiaría mis 4 años como estudiante por nada en el mundo. La universidad fue donde tuve mi primera cita que no fue un baile. Fue allí donde experimenté mi primer beso real, sesión de hacer el amor y placer más íntimo. No me malinterpreten, esta experiencia se adquirió durante la mayor parte de mis primeros 3 años de estudio. No era Don Juan, pero pasé de ser un niño asustado a un hombre joven decente y seguro de sí mismo. Y no se trata de mi aumento de altura, que alcanzó los 6'2", no se trata de hombros más anchos o un banco mejorado, no se trata de que me resulte más fácil hablar con cualquiera sobre cualquier cosa. No se trata realmente de ninguna de esas cosas, sino cuando todas se combinaron en un paquete completo. La universidad también fue donde me enamoré. Stacy Henderson era una estudiante de segundo año y una nueva miembro del coro. En su último año como presidenta del coro, era mi trabajo dar la bienvenida a todos los nuevos miembros. Nuestra primera reunión no debía ser menos, debía ser una rápida reunión por la tarde, quizás tomando una taza de café, lo que había hecho docenas de veces. Resultó ser mucho más. Solo una vez en mi vida me sentí tan cómodo con alguien tan rápido. Fue ese día. Después de algunas preguntas introductorias, Stacy y yo pasamos las siguientes 4 horas intercambiando historias de vida y conociéndonos. Teníamos tanto en común que era casi espeluznante. Pero me gustó Stacy desde el principio. No comenzamos a salir de inmediato, de hecho, nunca comenzamos a salir en absoluto. Me gustaba tanto Stacy que siempre me aseguraba de que estuviera invitada a cualquier evento. Tenía un gran grupo de amigos, chicos y chicas, y siempre estábamos haciendo algo. Simplemente me aseguré de que ella estuviera incluida. Después de un tiempo, se convirtió en miembro de pleno derecho del grupo. Stacy era hija de un piloto de la Fuerza Aérea y parte de una familia militar. Su padre murió durante un ejercicio de entrenamiento el verano después de graduarse de la escuela. No recordaba nada sobre mi padre porque murió en un accidente de motocicleta cuando yo tenía 2 años. Era hija única como yo, nunca sintió que encajara con los niños de las familias en las muchas bases militares en las que vivió. Siempre había sido un poco más académicamente avanzada que sus compañeros. Yo podía entenderla, estaba muy lejos de casa, aunque estaba a solo un avión de distancia de su hogar en Anchorage, Alaska, que casualmente estaba a solo 1 hora en coche de la casa de mis abuelos paternos cerca de Palmer Vasilla. Ambos murieron antes de que los conociera, pero escuché historias de mi madre sobre la cantera de la familia ubicada hacia el norte. Durante nuestro primer semestre estudiando juntos, Stacy se convirtió en una de mis amigas más cercanas, quizás la más cercana. Así es como comenzamos. ¿Cuándo cambió nuestra relación?
Me di cuenta de lo que Stasi significaba para mí durante la primera semana de clases de nuestro segundo semestre después de regresar de las vacaciones de Navidad. Ella y yo pasamos cada momento libre juntos, hablando sobre nuestras vacaciones y poniéndonos al día. El viernes después de nuestro regreso, comenzó a nevar, y continuó. A media tarde, ya había 5 pulgadas en el suelo, y aún seguía nevando. Se cancelaron las clases. No había recibido noticias de Stasi, y comencé a preocuparme por ella. No puedo decir por qué. Me puse mi equipo de invierno y comencé a caminar hacia su residencia desde mi apartamento fuera del campus. Las carreteras eran demasiado peligrosas para viajar en coche, y quizás la decisión de caminar 2 millas por el campus hasta su habitación no fue la mejor decisión, pero no podía comunicarme con ella por teléfono y no podía evitar asegurarme de que estuviera bien. Las carreteras eran terribles, pero los caminos por el campus donde había poco cobertizo debido a los enormes árboles que los protegían no estaban tan mal. 25 minutos más tarde, estaba parado frente a su residencia y claramente vi que la energía estaba fuera en su parte del campus. Cuando entré en el edificio, me propuse un objetivo: encontrar a mi Stasi y asegurarme de que estuviera a salvo. No fue difícil encontrarla. Todos los residentes del albergue se reunieron en una multitud general en el área de recreación en el primer piso. Escaneé las masas cubiertas con mantas hasta que la encontré. Ella me miró casi al mismo tiempo. En esos pocos segundos, su sonrisa y el alivio que sentí fueron símbolos tan poderosos de lo que Stasi significaba para mí. Creo que ella sintió lo mismo. Stasi, vamos a recoger tus cosas antes de que oscurezca afuera. Puedes quedarte conmigo hasta que se restablezca la energía, dije. Ella puso una pequeña sonrisa y respondió, casi susurrando, de acuerdo, Jacob. Así es como nació nuestro amor. Por supuesto, hubo obstáculos. Por ejemplo, si el vehículo utilitario del campus no hubiera estado pavimentando las aceras en el momento en que comenzamos nuestra caminata de regreso a mi apartamento, probablemente nos hubiéramos quedado atascados y congelados durante la caminata. Este fin de semana con Stasi fue probablemente la diversión más no sexual que he tenido a solas con una mujer. Pasamos la noche del viernes viendo películas acurrucados bajo las mantas, comiendo pizza congelada y tomando chocolate caliente. Dormí en el sofá, y Stasi durmió en mi cama. Hicimos panqueques el sábado por la mañana, jugamos juegos de mesa por la tarde y tuvimos un torneo de videojuegos por la noche. Perdí y me obligaron a trabajar en la estufa preparando nuestra cena de hot dogs, papas fritas y judías cocidas. Por mis esfuerzos, fui recompensado con un abrazo mientras veíamos televisión esa noche y un beso en la mejilla antes de acostarnos. La mañana del domingo trajo cielos despejados, calles limpias y una caminata a la iglesia después del servicio y brunch en un restaurante cerca del campus. Nos tomamos de la mano en el camino de regreso a su residencia. Los abrazos y besos que pusieron fin a nuestro fin de semana dejaron una sonrisa en mi rostro durante días. Después de eso, éramos inseparables. Nuestras actividades sociales no cambiaron mucho, éramos simplemente una pareja, Jacob y Stasi. Nunca discutimos que después de graduarnos yo conseguiría un trabajo en Minneapolis. No hubo lágrimas, no hubo preocupaciones. Mi apartamento estaría a 1 hora en coche de su dormitorio, pero ambos asumimos que funcionaría. Stasi aún tenía 2 años de universidad por completar, yo tenía que comenzar una carrera. Como ya dije, mi apartamento solo servía como lugar para la entrega de correo. Honestamente, un trastero y un buzón me habrían servido perfectamente. Después de los primeros 6 meses, cuando dejé de trabajar de 9 a 5, si no estaba viajando, estaba visitando a Stasi. Aparte de esto, no tengo nada que decir sobre nuestros primeros años. Supongo que no éramos diferentes de cualquier otra pareja joven enamorada. Todo era nuevo y emocionante, nunca hubo un momento aburrido, nunca hubo un momento para detenerse y reflexionar. Todo era increíble. Aunque hablamos mucho sobre lo que cada uno esperaba experimentar en la vida, nunca hablamos de nosotros mismos. Sabía lo que Stasi estaba pensando, y ella podía leerme como un libro.
Íbamos a estar juntos, y ambos lo sabíamos. Mi propuesta, aunque esperada, finalmente aún fue una sorpresa. La hice durante el banquete anual del coro en la graduación de la clase senior de Stacy frente a todos nuestros amigos. Todos los matrimonios tienen sus dificultades y momentos difíciles. Nosotros tuvimos muy pocos. Mi negocio despegó mientras Stacy aún estaba terminando la escuela. Después de que ella se graduó de la escuela secundaria y aún estaba tratando de decidir qué camino profesional quería tomar, alquilamos un pequeño apartamento solo por si acaso y para ahorrar tanto dinero como fuera posible. Vivir con alguien, incluso con tu mejor amigo, siempre es arriesgado. Por mucho que amara a Stacy, había días en los que simplemente me sacaba de quicio. Podíamos tener más en común que cualquier otra pareja que haya conocido, pero nuestras personalidades no eran iguales. Creo que nuestra crianza tuvo una influencia directa en esto. Stacy creció en un ambiente militar duro, yo crecí en las montañas de Wyoming. Sus actividades diarias estaban programadas y requerían dedicación. Yo asumía todo lo que el día me ponía delante. Al principio, mientras establecíamos límites y nos evaluábamos, esta diferencia causaba mucha fricción. No mucho después, aprendí a apreciar nuestras diferencias como el regalo de Stacy para nuestro matrimonio, y la amaba aún más por ser fuerte en áreas donde yo necesitaba mejorar. Estoy seguro de que ella sentía lo mismo. Era el sexo lo que siempre nos devolvía a condiciones iguales. Cuando éramos jóvenes, nuestra vida amorosa siempre fue buena, a menudo genial, y a menudo increíblemente fantástica, con algunos giros y vueltas. Yo era virgen cuando Stacy y yo hicimos el amor por primera vez unos meses después de casarnos. Estoy seguro de que Stacy también era virgen, aunque por acuerdo no hablado, nunca mencionamos nuestras experiencias sexuales anteriores. Durante nuestra primera noche juntos, parecía que Stacy estaba tan nerviosa como yo y tan emocionada por el momento como yo. Explorar todo el cuerpo de Stacy por primera vez fue una experiencia inolvidable para mí. Ella era impresionantemente hermosa desnuda, su cuerpo respondía a mi toque, su rostro se sonrojaba, su respiración se aceleraba. Éramos perfectos el uno para el otro. Después de nuestra primera vez y durante mucho tiempo en nuestra relación, teníamos relaciones sexuales cada vez que estábamos solos, como si yo fuera un hombre condenado a muerte con una fecha de visita conyugal restante. Por su parte, Stacy se enorgullecía de su papel como seductora, encontrando más y más formas de tentarme. Durante el primer año de nuestro matrimonio, pasamos la mayor parte del tiempo, cuando no estaba en la carretera, en la cama, o en el sofá, o en la ducha, o en la mesa de la cocina, o en un estacionamiento oscuro. Todos los matrimonios tienen sus problemas, pero el sexo no era uno de los nuestros. El único momento verdaderamente difícil llegó al comienzo del segundo año de nuestra vida matrimonial. Empecé a viajar más a menudo, Stacy comenzó un nuevo trabajo, nuestros horarios entraron en conflicto y nuestra comunicación sufrió. Durante meses, nos reprochamos mutuamente hasta la muerte y nos quejamos más de lo que disfrutábamos de la compañía del otro. En lo más alto de la relación, estaba miserable y cansado de todas las discusiones. Cuando Stacy me llamó para planificar asistir a la reunión anual del coro sin ella cuando ella tenía que asistir a una conferencia de trabajo, comencé a esperar con ansias unos días lejos de mi esposa y me di cuenta de que esto no era algo bueno. El regreso a casa fue bien, pero aún estaba un poco frío en casa cuando regresé. Luego, de la nada, después de todas estas semanas y todas estas discusiones, Stacy se disculpó. En ese momento, consideré que esta era la disculpa más sincera que había recibido. Dijo que su trabajo era estresante, que no tenía suficiente tiempo para pasar conmigo y que estaba frustrada con nuestro horario de sexo errático. Me disculpé por dejar que la situación se saliera de control y por no hacer un esfuerzo mayor para hacerla sentir valorada, y seguimos adelante. 2 semanas después, anunció que estaba embarazada de nuestra primera hija, una niña pequeña. Después de 2 años de nuestra vida juntos, nació nuestro primer hijo. 2 años después de esto, nuestra familia se amplió con gemelos varones. Stacy se quedó en casa con nuestros hijos hasta que todos fueron a la escuela. Luego,
comenzó a trabajar, pero muy raramente, para mantenerse ocupada y activa. Los niños eran como el pegamento que mantenía unidas nuestras piezas del rompecabezas. Éramos casi inseparables. Después del nacimiento de nuestro primer hijo, nos cuidamos mutuamente y a los niños. Rara vez discutíamos sobre algo y nunca sobre algo importante. Amaba a mi familia y sus recordatorios diarios de lo que realmente es importante en la vida. Stacy era una madre fantástica, la mejor. Como compañera de vida, era aún mejor. Extrañábamos todas las cosas que hacen que los padres jóvenes tengan una vida sexual reducida. Cuantos más hijos teníamos, más emocionados estábamos. Mientras que 3 o 4 veces por semana era la norma, las semanas de sexo diario no eran inusuales. Incluso mi vasectomía después del nacimiento de los gemelos fue como una sacudida de energía en nuestra vida sexual. Tuvimos sexo imprudente durante varias semanas después de mi recuperación. Era como si todas las estrellas se alinearan para asegurarse de que siempre tuviéramos suficiente tiempo a solas. Como adultos, simplemente no había nada malo en nuestro matrimonio, nuestra vida sexual o nuestra familia, hasta que esto sucedió. Realmente creo que fue nuestro coqueteo constante lo que llevó a todo este sexo. Cuanto más hacía Stacy por la familia, más feliz era yo. Seguía compartiendo estos pensamientos con Stacy cuando estaba cerca de ella. No tenía filtro en mis pensamientos. Si su comida estaba deliciosa, se lo decía. Si pensaba que se veía sexy con su nuevo atuendo, lo decía. Mi mente estaba constantemente llena de pensamientos sobre Stacy y nuestra familia. Si se me ocurría una idea ingeniosa, la anotaba y le daba la nota más tarde. Si veía su barra de chocolate favorita o harina o cualquier cosa por menos de 20 pesos, se lo compraba y la sorprendía. A veces ella hacía lo mismo conmigo. Era genial estar enamorado de tu mejor amigo y escuchar constantemente cuánto te amaba y cuánto encendías a tu pareja. Esos pocos meses de decepción al comienzo de nuestro matrimonio fueron solo un pequeño contratiempo en nuestras vidas, que pronto fueron olvidadas y reemplazadas por un amor que no puedo describir. Si eres padre, sabes de lo que estoy hablando. Amabas a tu esposa antes de tener hijos, pero la valorabas después. Admiras su fuerza interior como madre y amas a sus hijos incondicionalmente. Esta es la experiencia más increíble en la tierra. Durante 15 maravillosos años, este fue mi mundo hasta que dejó de serlo. No soy un experto en esposas infieles. Puedes apostarlo, aprobarlo y retirar cualquier cantidad de dinero. Pondría mi fe en la fidelidad de mi esposa contra cualquier apuesta que ofrecieras, y descubrir que estaba equivocado y por tanto tiempo fue el evento más difícil, aplastante y desorientador de mi vida. Si esto te ha sucedido a ti, no puedo comparar mis sentimientos con los tuyos. Solo puedo suponer que la experiencia de cada uno es diferente. Si esto no te ha sucedido a ti, considérate bendecido. Todo lo que puedo ofrecer son los pensamientos que pasaron por mi cabeza y cómo, durante el transcurso de 7 días, mi perspectiva de vida entera cambió. Al principio, hubo shock. Desde el momento en que mi mente conectó la realidad de lo que escuché y vi con mi vida hasta que desperté horas después en el suelo del baño de un hotel, mi cuerpo estaba en piloto automático. Recuerdo intercambiar tarjetas de presentación con Robert Paulsen. Recuerdo estrechar su mano y no querer hacerlo. Recuerdo lo frío que estaba, como no notó que mis manos temblaban. Nunca lo sabré. Recuerdo subir en el ascensor hacia mi piso en el hotel, mi estómago se me subió a la garganta en el momento en que empezó a moverse. Recuerdo inclinarme y poner mis manos en mis rodillas, tratando de recuperar el aliento y componerme. Recuerdo la sensación en mi pecho. Este no era un dolor ordinario, ni siquiera el más excruciante. Era algo mucho más. Era como si todo mi cuerpo estuviera siendo exprimido por alguna fuerza invisible, haciendo que los huesos de mi cuerpo se desgastaran contra cada músculo, tendón y terminación nerviosa. Literalmente me dolía cada vez que me movía, incluso al respirar. Meses después, recordé este momento y le di un nombre exacto. Era el dolor de la muerte. En ese momento,
mi amor por mi esposa murió, la desesperación fue la siguiente, y duró mucho más. Mi habitual despertar a las 4 a.m. apenas llamó mi atención. Cuando sonó, era un hábito, no un pensamiento consciente. En el aeropuerto, mi primer pensamiento consciente fue que mis calcetines no hacían juego, uno era marrón, el otro negro. La seguridad del aeropuerto aún me dejó pasar. Este fue el primero de muchos detalles que no noté en esos primeros días. Mi ropa estaba limpia pero arrugada. Me duché pero decidí saltarme algunas otras rutinas básicas de cuidado personal. Con el pelo peinado con los dedos y la cara sin afeitar, compré chicle caro en la tienda de regalos para ocultar el hecho de que no me había cepillado los dientes ni usado enjuague bucal. Miré por la ventana mientras el avión despegaba, y luego, por primera vez en mi vida, me quedé dormido en el aire. Desperté cuando las ruedas tocaron el suelo y me sacaron de mi sueño. Después de eso, mi habitual emoción por estar en casa y a minutos de encontrarme con mi esposa e hijos dio paso a una apatía sombría. ¿Estaba nublado el cielo, o todo se veía gris por alguna otra razón? No puedo decirlo con seguridad, pero los colores en el mundo definitivamente habían desaparecido. La indiferencia hacia las cosas fue una experiencia inusual para mí. Incluso en tus peores momentos, todavía tienes instintos de supervivencia, y mis instintos gobernaron el día. Estaba enojado porque mi equipaje se retrasó al desembarcar del avión, pero me negué a maldecir al empleado de equipaje porque había una madre parada cerca con sus hijos. No me importó que casi causara un accidente al conducir en sentido contrario al tráfico, pero no conducía imprudentemente y llevaba puesto el cinturón de seguridad. Incluso en su peor momento, mi bestia salvaje era un débil y probablemente un cobarde. Me odiaba tanto por darme cuenta de esto. Volver a casa ese primer día fue surrealista. Era como si estuviera viendo una película sobre mí mismo pasando por el proceso de reunirme con mi familia. Recibí abrazos de los gemelos, nudillos de mi hijo mayor y un beso en la mejilla de mi esposa. Fue un milagro que no vomitara en el vestíbulo cuando su piel tocó la mía por primera vez. Me aferré a los brazos de mi hija como si fuera la única medicina que podía curar mi enfermedad. Stacy inmediatamente se preocupó por mi comportamiento. ¿Estás bien, Jacob? Te comportas de manera extraña y pareces que estás a punto de caer. No me siento bien, eso fue lo único que pude decir. Después de eso, me retiré a la habitación y perseguí el sueño hasta que lo atrapé y lo sometí. Periódicamente me despertaba al sonido de Stacy comprobándome. Prefería alejarla con un gemido y recostarme en la almohada. Repetí esta acción durante los siguientes 2 días, rechazando los intentos de Stacy de que llamara a un médico. El hecho de que a veces apenas se separara de mi lado y pareciera genuinamente preocupada por mí no me consolaba en absoluto. Y luego murió mi madre. Sentarse en un bar y tomar cerveza no era nada nuevo. No era nada nuevo tener a un tonto sentado a mi lado, hablando de su éxito en los negocios, su vida encantada y lo bueno que era como amante. Robert Paulsen no era diferente de cientos de otros idiotas jactanciosos que he conocido en el bar. Era un poco más viejo de lo que quería admitir, un poco fuera de forma de lo que quería creer, y no tan encantador como pensaba que era. Lo que siempre admiré de tipos como él, y en lugares como este, es que su comportamiento siempre estaba respaldado por circunstancias. Me senté en un taburete de bar para tomar una cerveza. Robert Paulsen estaba aquí para encontrar a alguien con quien tener sexo. Tipos como yo cambiábamos a ropa de negocios, simplemente sin importar cómo nos veíamos siempre y cuando estuviéramos cómodos. Robert Paulsen se aflojaba la corbata pero quería que lo consideraran exitoso. El traje, el reloj, el llavero con el logotipo del fabricante de automóviles estratégicamente colocado, todo esto estaba diseñado para seducir. Oye, mírame, estoy bien. Su discurso era predecible, reconocía lo suficiente de las conversaciones que se desarrollaban a su alrededor como para permitirle cambiar el guión y centrar la atención en él mismo y en lo maravilloso que era.
Lo curioso es que, si Robert Paulsen hubiera estado solo, y la mayoría de las veces no lo estaba, probablemente habría tenido éxito en su búsqueda porque las mujeres que venían aquí estaban solteras. No importaba lo hermosas, inteligentes o cariñosas que fueran, si estaban solas aquí, buscaban a Robert Paulsen. Para mí, estos lugares eran un gran lugar para experimentar sin ningún riesgo. En mi trabajo, cuanto más rápido pudiera hacer que la gente realmente me hablara, contándome su verdadera historia, mejor. El bar era un gran lugar para practicar, y Robert Paulsen era mi siguiente conejillo de indias. Así que charlamos. Dejé que soltara algunas mentiras sobre el éxito que había logrado y le di algunos cumplidos. Le lancé un hueso a su ego diciéndole que la rubia caliente al final de la barra lo había estado mirando durante la última hora cuando en realidad pensaba que me estaba mirando a mí. Luego, justo como había esperado, sucedió. Robert Paulsen se abrió conmigo. Estaba divorciado 2 veces, solo y cansado de trabajar en la carretera. No podía entender cómo su vida había terminado así, una puerta giratoria de sexo sin sentido y soledad. No era diferente de los demás, y pude descubrir su verdadera historia. Después de terminar mi cerveza, normalmente terminaba nuestra conversación y regresaba a mi habitación. Normalmente habría rechazado su oferta de beber más, pero no lo hice. Había algo tan familiar en él, aunque estaba seguro de que nuestros caminos nunca se habían cruzado antes. Por alguna razón, simplemente no podía irme. Así que, respondí cortésmente sus preguntas sobre mi trabajo, mi familia y de dónde era. Pude señalar el momento exacto en que volvió a desconfiar. Sabía que cuando regresara a la falsa bravuconería, escucharía otro, una vez me acosté con esa belleza. No sabía que su confesión tendría algún efecto en mí, pero lo tuvo. Escuché a Robert Paulsen alardear de cómo una vez se acostó con una mujer casada en St. Paul hace unos años. Vi cómo buscaba en su cerebro su nombre entre las listas de sus otras conquistas. Era Lassie o Tracy. No podía recordar exactamente, pero ella había dejado claramente una impresión. Describió su cuerpo como si estuviera mirando una fotografía de ella. Recordó sus 2 días llenos de lujuria en el hotel de la conferencia con la más grande que había conocido con gran cuidado. Sí, amigo, esta mujer era la más grande que he tenido. Lassie de St. Paul vía Alaska, el mejor sexo de mi vida realmente terminó cuando levantó su vaso y bebió el resto en un falso saludo, ¿o solo me lo pareció a mí? La muerte de mi madre me desconcertó por un tiempo. Mis pensamientos poco saludables fueron reemplazados por la necesidad de tomar decisiones con respecto a mi madre y sus posesiones. Me tomó unos 5 minutos decidir que iba a mi ciudad natal. Solo me llevó 4 decidir que iría solo. Cualquier persona sin remordimientos atribuiría mis emociones y comportamiento inestable a la enfermedad y al dolor por la pérdida de mi madre, pero mi esposa observaba mis acciones como si estuviera viendo a un animal enjaulado al borde de la fuga. Mi milagrosa recuperación de la enfermedad no hizo nada para consolarla. Durante la mayor parte de las siguientes 36 horas, básicamente la ignoré para atender problemas más urgentes, pero eso no significaba que no tuviera la oportunidad de clavarme una estaca en el corazón una vez más. Regresé al dormitorio desde la sala y recogí los documentos necesarios para completar el caso de mi madre. Ella estaba sentada en su lado de la cama y susurró por teléfono, él sabe. No sé cómo. ¿Qué debo hacer? Bajé a la cocina para tomar un vaso de agua, luego volví al dormitorio, haciendo todo el ruido posible. Stacy estaba en el baño cuando llegué. Si el número en el teléfono al que llamé de nuevo hubiera sido el de Robert Paulsen, creo que podría haberla matado. Ya he soñado varias veces con hacer exactamente esto. ¿Sería mejor? Honestamente, no creo que la respuesta a esta pregunta sea sí, pero no voy a mentirte y decir que no lo he pensado. A veces, cuando piensas en la persona que amas más que a nadie en el mundo, y esperas más allá de toda esperanza que puedas matarla, hacerla sufrir y no ser descubierto, ¿qué significa eso? Pensar en Stacy me hizo enojar. Estar enojado con Stacy me hizo increíblemente triste.
La tristeza me hizo sentir aún más triste, y la frustración me hizo pensar en mi dilema y volver a Stasi. Era una puerta giratoria de dolor. De hecho, es dudoso que alguna vez pueda quitarle la vida a otra persona. Simplemente no estoy cableado de esa manera. Nunca he estado en una pelea en mi vida que haya sido más que empujones y golpes menores. Y sé que algunos de ustedes que no estaban en mi situación en ese momento escuchando esto piensan que solo una persona loca pensaría en algo así. Honestamente, no me importa lo que pienses sobre mi línea de pensamiento, mi esposa está viva. Júzgame por esto. Sorprendentemente, descubrir que el número de teléfono pertenecía a su mejor amiga Tricia me hizo sentir aún peor. Mi problema devastador, lo peor que me ha pasado, ni siquiera era un secreto. Fue el trío perfecto de conocimiento: Stasi, Tricia y Robert Paulsen. Fingí estar dormido una última vez y esperé el familiar sonido de la respiración de mi esposa para asegurarme de que estaba dormida. Me detuve, recordando que solía encontrar consuelo en reconocer ese sonido, sin importar los problemas de mi día. Siempre podía contar con la siesta de mi esposa para recordarme que los problemas quedaban atrás y que un nuevo día sin incidentes llegaría en unas pocas horas. Esa noche, no importaba. Agarré mi maleta de viaje aún empacada y fui a las habitaciones de los niños para echar otro vistazo antes del viaje. Crecieron tan rápido, eran tan buenos niños. Me detuve por un segundo en la puerta de mi hija. Ella era una adolescente, mi princesa se había convertido en la hermosa joven que siempre había soñado. Seguro que romperá corazones, no por culpa suya, el mío será el primero. Al salir por la puerta, dejé una nota: voy a casa a ordenar las cosas de mi madre. Probablemente no me llevará más de una semana. Jacob. Si no lo habías adivinado, lo que vino después fue ira. Mi ira creció poco a poco durante las 27 millas que conducía hacia mi ciudad natal. Al principio, estaba enojado conmigo mismo. ¿Cómo pude ser tan estúpido? ¿Cómo no le di un puñetazo en la cara? ¿Por qué no confronté a mi esposa infiel? No podría haber sido más fácil. La amaba, o al menos lo hacía hasta hace poco. La confrontación llevaría a la confirmación de que podría ser peor que lo que sentía en ese momento. También significaba que era un cobarde. Porque era un maldito cobarde. Nadie y nada podría salvarme de la rabia que ardía en mi mente: nuestro pastor, nuestros amigos, mi madre, su madre y el policía que me dio una multa por exceso de velocidad muy merecida. Nadie estaba a salvo de mi furia interior, todos recibieron su merecido en mi cabeza, excepto mis hijos. No era culpa de ellos. Mi amorosa esposa, ella la pasó peor. Mis emociones iban desde pensamientos agradables sobre mis hijos hasta pensamientos depresivos sobre lo que ahora sería mi vida, hasta pensamientos dolorosamente vengativos sobre cómo tomar una venganza devastadora por años de mentiras. Dicen que hay una línea muy fina entre el amor. Después de haberse prolongado durante días, afortunadamente, la distancia parecía calmar mis nervios. Hice 3 paradas durante el viaje para repostar gasolina, comer y tomar una siesta en el coche. Terminé el viaje en poco más de 23 horas, exhausto y deprimido. Mi ciudad natal no había cambiado. La gente era básicamente la misma. Había algunos recién llegados, algunos antiguos e incluso algunas personas que siempre había esperado no volver a ver. Todos estaban contentos de verme, lamentaban la muerte de mi madre y cada uno de ellos esperaba que me mantuviera en contacto. Por supuesto, estas eran meras formalidades, lo más probable es que nunca vuelva aquí. Solo había estado aquí media docena de veces desde la secundaria, y ahora no tenía motivos para volver. Al final de 4 días, estaba seguro de 2 cosas: mi madre había vivido una vida tranquila, satisfactoria y generalmente feliz, y tenía buenos recuerdos de ella. La realidad era un poco diferente. Mamá era dura, directa al grano, no daba rodeos, no aceptaba un no por respuesta. Esto era lo que más amaba y odiaba de ella. Por un lado, nunca tuve que preocuparme por lo que mi mamá pensaba de mí o de mis elecciones.
ella simplemente me lo hacía saber. Por otro lado, podría ser agradable tener un poco de tranquilidad incondicional de vez en cuando. En cambio, ella me enseñó a ser independiente y a defenderme. Creo que, en general, tuve mucha suerte a pesar de mis deseos de la infancia de tener una mamá que se quedara en casa. Las cajas estaban amontonadas en la sala de estar. Algunas de ellas fueron donadas a la iglesia para la caridad, la mayoría terminó en la basura. No había reliquias familiares para empacar cuidadosamente para el viaje a casa, solo fotografías, cartas y algunos objetos que tenían un significado especial para mí. La pila que me quedé para mí fue la más pequeña del grupo. Desafortunadamente, aunque empacar fue una distracción agradable de mis problemas, no resolvió nada. Para ser honesto, no estaba seguro de que pudieran resolverse. Mi ira y decepción se disiparon un poco, estaban enterrados pero no reemplazados por preguntas sin respuesta. Y así, durante estos 4 días, escribí estas preguntas. Esto era en lo que era bueno. 126 preguntas, preguntas que espero conduzcan a la respuesta a la única pregunta que importa para mí y que no escribí: ¿tengo aún un matrimonio al que volver a casa? Pasaba las tardes releyéndolas y escribiéndolas en correos electrónicos de vez en cuando. Las reordenaba, tratando de pasar de los problemas menos importantes en mi opinión, como el sexo y los asuntos que conocía, a los más importantes, cosas que tendrán un impacto duradero en mi familia. Pasé bastante tiempo pensando en qué respuestas consideraría aceptables. A menudo, descubría que no podía encontrar una opción viable y me veía obligado a reemplazarla con una respuesta de «con lo que puedo vivir». Cuando terminé de responder mis preguntas, las envié por correo electrónico a mi esposa con una nota breve: «Necesitaré tus respuestas a estas preguntas, preferiblemente por escrito». Mi punto era bastante simple, su respuesta me diría mucho. Si hubiera ido a un abogado en preparación para un divorcio, él nunca le habría permitido poner sus pensamientos por escrito y no habría recibido ninguna respuesta. Hubiera sido todo lo que necesitaba saber. Esto sucedió casi de inmediato. Tan pronto como hice clic en el botón de enviar, la duda, esto es lo que siguió. Hay cosas en tu vida que simplemente das por sentadas. No me refiero a cosas que ignoras y esperas que todavía estén ahí cuando comiences a prestarles atención de nuevo. Me refiero a cosas que simplemente siempre son verdad, cosas que se convierten en la base de la vida que construyes. A veces son cosas grandes, a veces son cosas pequeñas, pero siempre son verdad. Tu madre te ama, sin importar qué estupideces hayas hecho, puedes contar con eso. Ella te brindará consuelo en tiempos difíciles, hay muchos de ellos. El sol siempre saldrá por la mañana, el inspector de impuestos viene todos los años. Tus hijos son tuyos. Si no eres padre, entonces esta próxima parte puede no ser clara para ti. En el mismo momento en que sostienes a tu bebé. Todos mis hijos tenían caracteres completamente diferentes, incluso los gemelos eran diferentes entre sí. Pero una de las grandes cosas de ser padre, si eres como yo, es descubrir lo que transmitiste a tus hijos, tus rarezas, los pequeños detalles que te hacen ser, bueno, tú. Cuando ves que se transmiten, no puedes evitar sonreír. Podría intentar escribirlos todos, pero muchos de ellos son solo cosas personales difíciles de describir, pero estaban allí. Algunas son fáciles de describir, a todos mis hijos les encantaba la música. Eso era una gran parte tanto de Stacy como de mí. Los chicos todos se parecían a mí, hasta el último detalle, incluso su cabello liso, que se volvía más y más rizado a medida que crecían. Mi hija era la princesita de papá y mi favorita. Ya sé, los padres no tienen favoritos, amaba a todos mis hijos por igual, pero mi hija era lo más dulce del mundo y siempre tenía que sentarse a mi lado, o en mi regazo, o tomarme de la mano. Nuestra conexión comenzó desde su nacimiento, cuando a menudo no dejaba de llorar hasta que estaba en mis brazos. Esto continuó hasta la tarde antes de mi último viaje de trabajo, cuando fuimos al cine para otra cita padre-hija. Mi hija era casi un clon de su madre, tenía unos ojos preciosos. Cuando era niña,
Eran marrones, la gente decía que se parecían a los míos. Nunca lo pensé así, el color era parecido, pero la forma era diferente. A medida que crecía, el color se volvía más verde. Tenía unos hoyuelos adorables, una hermosa sonrisa y el cabello de su madre y esos penetrantes ojos verdes. Los ojos de Robert Paulsen. Ahora lo sabía, y me sacudió hasta lo más profundo. ¿Era todo en lo que creía una mentira, o es simplemente así? No sé si, afortunadamente o desafortunadamente, no tenía prisa por volver a casa. El lado positivo de esta ecuación fue que mi ira se disipó. Quería tomar buenas decisiones, y mi ira parecía distraerme de ese objetivo. Por otro lado, la soledad me dejó con mucho tiempo para cuestionar todo sobre mi vida, cada momento que compartí con mi esposa, todo lo que alguna vez me dijo. Terminé mi viaje nervioso y sintiendo que no tenía un conjunto central de creencias en que aferrarme. Era una cáscara de hombre, vagando sin rumbo por la vida. Durante mi viaje de regreso, me detuve varias veces en parques nacionales y monumentos, principalmente en Devil's Tower, Mount Rushmore y Badlands, en un intento de recuperar la inocencia de mi juventud. Incluso compré un boleto para Reptile Gardens, recordando mi viaje. Las exhibiciones y el entretenimiento eran más o menos iguales, pero no tan emocionantes como recordaba. Lo que recordaba como emocionante ahora parecía banal y un poco cursi. Me preguntaba en silencio si así terminarían todos los recuerdos de mi vida. No tenía idea de qué esperar en casa, pero sabía lo que no aceptaría. No te preocupes, ya puedo oírte, otro esposo felpudo que iba a ignorar la infidelidad de su esposa. Puedo decir que no lo pensé así. Supongo que depende de ti decidir si creerlo. Mi línea de pensamiento era bastante simple, no sabía lo suficiente. No sabía qué hacer. Frente a la falta de información y la ausencia de un plan de acción bien pensado, decidí hacer lo que mejor hago, desafiar a mi esposa a hablar, obtener la verdadera historia y tomar una decisión basada en hechos que fuera lo mejor para mí. ¿Me sorprendió lo que me esperaba en casa? No bien. ¿Se desvió esto de mi plan? Ni un ápice. ¿Cuál es la diferencia entre mi casa y la morgue? La morgue alberga a los muertos, pero mi casa solo albergaba a los muertos vivientes. Mis hijos estaban sentados en la sala de estar viendo una película. Acepté su abrazo con todo el entusiasmo que pude reunir. Luego comenzó la conversación. ¿Cómo fue mi viaje? ¿Vi algo interesante? Luego vinieron los informes de lo que pasó en la casa. Pero lo más extraño fue el completo silencio de mi hija. Se colocó en su lugar habitual junto a mí y continuó con sus abrazos habituales, pero no dijo ni una palabra, lo cual era inusual. Hablé con los niños durante unos minutos y luego me dirigí a la cocina a tomar un vaso de agua. Mi hija me siguió. Algo está mal con mamá, papá. Apenas has salido de tu habitación desde que fuiste a casa de la abuela. Está bien, cariño. Gracias por decírmelo. Iré a verla en un minuto. Nuestro primer encuentro no fue lo que esperaba. Maldita sea, a quien intento engañar. No tenía ni idea de qué esperar. Stacy se veía terrible, su cabello estaba desaliñado y estaba claro que había estado llorando. Nuestra habitación olía a algo muerto. Ella se sorprendió cuando entré en la habitación y, durante algún tiempo, mantuvo una expresión incómoda en su rostro. Mientras nos sentábamos en un largo silencio, unos minutos después, Stacy se acercó a la mesa de noche para sacar algunos papeles y comenzó a entregármelos. Mi corazón comenzó a palpitar mientras pensaba en lo que podría darme. Suspiré cuando vi que eran respuestas escritas a mano a mis preguntas. Los miré por un minuto, luego los doblé por la mitad y los coloqué a mi lado. No estoy seguro de poder describir adecuadamente mis sentimientos en ese momento. Estos eran sentimientos que duraron años, tal vez sea mejor describirlos como contradictorios. ¿Amaba a Stacy? Seguramente. ¿Quería golpearla en la cara? Sí. ¿Iba a hacer esto alguna vez? Nunca.
Su primera pregunta podría haber sido cualquiera de las 1000 cosas importantes que me pasaban por la cabeza. Realmente creo que si su primera pregunta hubiera sido diferente, las cosas podrían haber salido de manera diferente. No estoy seguro de lo que piensas de mí. No quiero ser despectivo, pero sé que entonces no me habría importado, y no estoy seguro de saberlo ahora. Solo sé que hubo un conjunto absolutamente perfecto de circunstancias que podrían haber salvado mi matrimonio. Su pregunta podría haber sido lo único que podría haberlas roto. ¿Cómo lo supiste, Jacob? No quería terminar mi matrimonio. Todo mi mundo, amigos, trabajo, sentido de autoestima, giraba en torno a mi matrimonio. Pero por todo lo que aprendí y escuché, esa pregunta dolió casi tanto como cualquier otra cosa. Honestamente, no creo que sea importante, y francamente, me sorprendió que fuera lo primero que salió de tu boca. Nos sentamos en silencio durante mucho tiempo antes de que ella hablara de nuevo. Al menos las siguientes preguntas fueron mejores. ¿En qué estás pensando, Jacob? ¿Qué vas a hacer? No tengo ni idea. Simplemente me quedé allí durante mucho tiempo en la habitación solo con mis pensamientos. Luego me levanté y salí de la habitación, volviendo para pasar la tarde con los niños. Después de que los niños se fueron a la cama, pasé la primera de muchas noches en la habitación de invitados. ¿Fue irracional estar enojado por haber tomado la decisión de no dormir en mi propia cama? Quizás. Desafortunadamente, esto fue solo el comienzo. Pasé las próximas semanas junto a una Stacy asustada. Realizaba todas sus tareas diarias con tanto cuidado, como si su vida dependiera de ello. Estaba extrañamente callada y literalmente saltaba cada vez que hablaba. Incluso esto me volvía loco. ¿Ahora soy una especie de maniático golpeador de esposas? Leí la confesión de mi esposa 10 días después de que me la diera. No enumeraré toda la lista de sus respuestas. Solo hubo algunas que fueron muy importantes para mí. Jessica es mi hija. No, no es tu hija biológica, pero es tu hija en todos los demás aspectos. Por favor, nunca dudes de esto. Si no lo es, ¿cuánto tiempo has sabido que no es mía? Siempre sospeché que no era así, pero esperaba que lo fuera. Lo supe con certeza después de su revisión de los 3 meses cuando me dijeron su tipo de sangre. De todos modos, lo habría descubierto cuando tuviera 6 años. Si sabías que no era mía, ¿por qué no me lo dijiste? Tenía miedo de que me dejaras. Todavía tengo miedo, de hecho, estoy aterrada. ¿Quién más lo sabe? Mi madre y Trish. No estoy segura, pero basándome en varias conversaciones, estoy convencida de que tu madre también lo sabía. ¿Cuántas veces más me has engañado? Una vez, solo una vez. Lo juro por todo lo que me es querido. Tenía respuestas a las preguntas que hice, pero aún no sabía lo que quería. Mi elección era bastante simple. Podría haber seguido casado con Stacy y vivir con la sensación de que alguien me clavaba un cuchillo en el corazón todos los días. Podría haberme divorciado de ella y comenzado de nuevo, sintiendo que me había disparado en la cabeza. ¿Cuál elegirías? Probablemente lo sepas. ¿Estás absolutamente seguro? Yo no lo sabía, y no lo estaba. Y así vivimos durante varios meses en un incómodo silencio hasta el día en que Stacy me encontró solo. No recuerdo el conjunto exacto de circunstancias que nos llevaron a quedarnos solos sin niños. Sé que traté de evitar cuidadosamente estar solo a solas con Stacy, pero sucedió. Jacob, necesitamos hablar de esto. No podemos seguir así para siempre. ¿Qué te hace pensar que incluso quiero continuar, y mucho menos hablar al respecto? No digas eso, Jacob. Fue hace tanto tiempo. Toda una vida ha pasado desde ese fin de semana. ¿No quieres que todo lo que hemos construido juntos se vaya por el desagüe por culpa de un estúpido fin de semana? ¿Toda una vida? Suena correcto. Hay algo bueno en esto, maldita sea, Jacob. Debes hablar conmigo. En este momento, perdí la paciencia.
Honestamente, no recuerdo haberle gritado a mi esposa o incluso levantar la voz ante ella. Nuestras discusiones, incluso en lo peor, eran más bien pasivo-agresivas y silenciosas. Pero simplemente no podía soportar la presión más. Genial, ¿quieres hablar? Entonces habla. Háblame de tu estúpido fin de semana. ¿Cómo lo describirías? Escuché un resumen fantástico de tu amigo. Cuéntame todos los detalles jugosos. ¿Cómo fue para ti? ¿Te gustó? ¿Disfrutaste humillándome? Hablemos de eso. Stacy se apartó por un momento pero finalmente continuó. Eso no es lo que quería hablar, Jacob. Quería hablar de nosotros. Oh, perdón por pensar que tenía derecho a algunas respuestas. Supongo que estás acostumbrada a ser la única en saberlo. Oh, espera, no fuiste solo tú, compartiste tu secreto con tu mamá y mejor amiga. Tal vez deberíamos empezar por esto. ¿Puedes decirme, mi amada esposa, por qué merezco mucha menos atención para el estado de nuestro matrimonio y las consecuencias de tus acciones que tu madre? Intenté hacer lo que era mejor para ti, Stacy. Hiciste lo que era mejor para ti, no para mí, no para nosotros, solo para ti. Así que no me digas de qué deberíamos hablar, Jacob. Yo oí que él dijo que eras la más grande que había conocido. La más grande que jamás había caminado sobre la faz de la tierra, el mejor sexo de su vida. Entonces, cuéntame todo sobre eso, cariño. Stacy se sentó con lágrimas no derramadas en los ojos, la boca abierta, el color desapareciendo de su rostro. No me importó, así que la miré directamente a los ojos y susurré, la próxima vez que te sientes frente a mí pidiéndome que hablemos sobre nosotros, prepárate para decirme la verdad. Y no pienses que te facilitaré la tarea ni por un segundo. Revisaré cada respuesta que des. Honestamente, no sé cómo duró tanto tiempo. No es que fuera intencionalmente cruel, pero definitivamente no fui amable. A menudo salía de la habitación si ella estaba allí. Nunca le dije más palabras de las necesarias. Dormía en la habitación de invitados, y no hemos hablado de nada significativo desde que regresé. Esto continuó durante varios meses. Estaba considerando la posibilidad del divorcio. Este era el camino hacia el que me inclinaba, pero en ese momento, habría sido devastador, tanto financieramente como profesionalmente. Luego estaban mis hijos. No podía soportar la idea de estar separado de mis hijos. No quería ser un padre a tiempo parcial. Simplemente no estaba de humor para eso. Así que tuve muy pocas opciones, así que decidí intentar sacar lo mejor de una situación insoportable. No te preocupes, todavía puedo escucharte. ¿Otro marido pusilánime? No fue así en absoluto. Simplemente no hubo una ruptura limpia, así que hice lo que tenía que hacer. Adopté un enfoque a largo plazo. Es difícil describir la locura en la que se ha convertido mi vida. Me sentía atrapado en un mundo de abogados y su discurso sobre la protección de activos. La alegría que sentía al estar cerca de mis hijos y la rabia que sentía cada vez que pensaba en lo que Stacy había hecho con mi vida. Pero también la extrañaba. Extrañaba nuestra cercanía y nuestro estilo de vida despreocupado. Extrañaba el tiempo en el que todo en mi vida estaba en su lugar y la estabilidad gobernaba el universo. ¿Cómo era? Era como si fuera diabético grave con una pasión por el chocolate. Un paso en falso, y podrías literalmente morir. Pero cada día, alguien te pone enfrente para el desayuno un trozo de pastel de chocolate recién horneado con glaseado de queso crema de chocolate y una bola de helado de chocolate con salsa de chocolate. Tienes que encontrar la fuerza de voluntad para no comerlo. Sabes que habrá consecuencias terribles si lo haces, pero no puedes sacudir el hecho de que, en el fondo, quieres tirar tu tenedor y cuchara y sumergirte de cabeza en tu plato. Hubo momentos en los que volví al delirio. El hecho de que la madre de Stacy y Trish ni siquiera me miraran a los ojos cuando nos conocimos por primera vez me asustó por completo. Me mintieron durante años, manteniendo el secreto sobre mi cabeza.
Me sentí como un tonto cuando Tricia intentó mediar en nombre de Stacy. Le dije que se fuera al infierno. No volvió a nuestra casa durante varios meses. Y luego estaban las conversaciones. Conversaciones horriblemente incómodas sobre cosas que debería haber sabido pero que no quería escuchar. Conversaciones que casi siempre terminaban con Stacy llorando porque, por mucho que creyera que estas conversaciones nos ayudarían a reunirnos, podía escuchar la ira, la decepción y el dolor en mis palabras. Deberías saber cuánto te amo. Lo sabes, ¿verdad? Por supuesto, y sé que tú también me amas. Solo tiene que ser verdad. Te amo mucho. Casi tanto como te odio. Luego vino su gran confesión sobre cómo salió con Robert Paulsen. No fue tan bueno. Había tomado un poco demasiado de alcohol y ya estaba irracionalmente enojada conmigo. Tomó decisiones terribles que inmediatamente lamentó. No fue tan malo como pensé. ¿Hiciste algo con el que nunca hiciste conmigo? La lista de cosas que descubrí con mi esposa se redujo drásticamente después de que terminó. Las cosas que pensé que compartíamos exclusivamente y descubríamos a lo largo de los años juntos simplemente se hicieron añicos. Solo fue sexo, ¿verdad? ¿La parte más sin sentido de cualquier matrimonio real? Sí, dijo ella. Eso también. Entonces, ¿por qué repetiste todas tus terribles decisiones en la segunda noche? No tenía una respuesta. ¿Realmente la atrapé en otra mentira? ¿Quién sabe qué expresión tenía en su rostro? Difícil de decir. Pero después de años pensando que entendía cómo leer a mi esposa, estaba tan perdido como un extraño que la conoce por primera vez en la calle. El siguiente intento de reconciliación de Stacy fue lo que esperaba, o al menos debería haber esperado. Sabía que estaría cachondo. Pasaron 6 meses, durante los cuales tomamos largas duchas y dormimos juntos. Un día o dos fue lo más largo que he estado lejos de la carretera. Casi todos los días, ella intentaba hacer pequeñas conversaciones conmigo, pero generalmente las rechazaba. Ella intentaba tocarme, tomar mi mano o tocar mi hombro. Generalmente la rechazaba. Pero una noche, cuando los niños estaban fuera con amigos, fue demasiado lejos. Como dije, fui muy cuidadoso para asegurarme de que al menos uno de los niños estuviera con nosotros en la casa. No tenía razón para querer estar a solas con Stacy, pero me equivoqué en las fechas y horas, y mi hija estaba en una fiesta escolar, y los niños estaban en un juego de béisbol con amigos. Cuando ella entró en la sala desnuda como el día en que nació, algo primitivo se apoderó de mí. Esa noche, tuve relaciones sexuales con mi esposa con odio. Las caricias tiernas y la sensación de cercanía desaparecieron. Fueron reemplazadas por agarrones de cabello, bofetadas y pellizcos de carne diseñados para evocar miedo. ¿Y sus ojos? No presté atención a nuestra satisfacción mutua. Solo me importaba mi placer y esos sonidos de placer y dolor que escapaban de su boca. Normalmente, me preocuparía haber ido demasiado lejos, pero no es verdad. Sé que no me importaba. Finalmente la dejé en el suelo para que se duchara y se fuera a la cama. La falta de ruido cuando los niños regresaron de su paseo fue la única señal de que se había movido. Al día siguiente, me sorprendió ver una mirada en sus ojos que indicaba que ella pensaba que estábamos en un lugar mejor. Puse fin a estos pensamientos unas horas más tarde. Creo que tenía razón. Eres una. Ella no respondió. Así comenzaron nuestros años de incómoda proximidad. Después de un tiempo, nuestras vidas volvieron a una rutina normal, aunque algo dolorosa. Después de algunos meses más, los niños dejaron de preguntar si todo estaba bien, felices de recibir una gran cantidad de atención tanto de Stacy como de mí. Encontré paz nuevamente al estar en la misma habitación que Stacy cuando no estábamos solos. A veces charlábamos sobre cosas sin importancia, a veces hablábamos de nosotros y de nuestro matrimonio. Hice todo lo posible por perdonar y olvidar. No solo estoy fingiendo.
Después de casi 4 años de infierno, mis preparativos para el divorcio estaban completos. Mi negocio, mis activos, un gran nido de huevos, todo estaba protegido y esperando mi decisión. Me ayudó a deshacerme del sentimiento de que tenía una pistola apuntándome a la cabeza y me obligaba a tomar una decisión que no estaba en mi mejor interés. Entonces comencé a hacer investigaciones casi a diario. Problemas matrimoniales, perdón. Si había un libro, artículo o algo escrito sobre este tema en Internet, lo leía. Literatura artística y no ficción. Si había una película sobre traición, la veía. De hecho, Stacy y yo la veíamos juntos. Era una historia sobre una mujer supuestamente felizmente casada que conoce accidentalmente a un joven amante en la calle y su breve romance. Al final, su esposo mató a su amante, y parecían haberse reconciliado, aunque el final era algo confuso. Stacy sollozaba en silencio durante toda la película. A mí no me molestó en absoluto. Luego me di cuenta de que estaba tan desensibilizado a estos sentimientos que ni siquiera me enojaba cuando mi esposa engañaba a su esposo. No sentía nada. Así que comencé a ver a un terapeuta unos meses después de esto. Stacy y yo comenzamos la terapia matrimonial. Como dije, realmente lo intenté. Nuestra historia era simple, mi esposa me engañó una vez durante 2 días. Stacy solo me amaba a mí y a nadie más, y cometió un terrible error. Verifiqué su veracidad en todos estos temas y le creí. El padre biológico de mi hija fue el amante de mi esposa. Amaba a mi niña con todo mi corazón, y eso no ha cambiado ni un ápice. Pero no podía superar los años de mentiras. Lo intenté, pero no pude. Estaba atrapado en el purgatorio, queriendo seguir adelante y tal vez avanzar, pero sin poder hacerlo sin la cosa que más valoraba en mi existencia. Meses y meses de discusiones repetidas no hicieron mucho por nuestra incómoda relación. Para ser honesto, sentí que mis sesiones con ambos terapeutas eran básicamente una pérdida de dinero. Pero las conversaciones, experiencias y exploraciones de mis pensamientos y recuerdos me llevaron a una revelación. Me vino durante una sesión juntos cuando me animaron a encontrar la fuerza dentro de mí mismo para perdonar verdaderamente a mi esposa. Pero mi atención estaba centrada en la fotografía que colgaba en la pared. Era un grabado de las montañas rocosas. Y entonces me di cuenta. Una imagen de 100 pesos podría haberme ahorrado miles de facturas médicas y años de autoduda. Me sentí como un idiota cuando me di cuenta de lo que me estaba frenando. Saben, estoy de acuerdo con los dos. Tengo que perdonar a mi esposa, a mí mismo, y por supuesto, no lo hice. Pero de repente se me ocurrió porque todavía no podía hacerlo. Es tan simple que incluso me siento estúpido al decirlo en voz alta. Pero supongo que nunca es demasiado tarde. Stacy, nunca te perdonaré porque en todas nuestras largas conversaciones sobre salvar nuestro matrimonio, nunca, ni una sola vez, pediste perdón. Aquellos que sinceramente se arrepienten hacen reparaciones y reciben perdón. Y de nuevo, mi madre me ayudó. Pronunció estas palabras poco después de haberse recuperado del shock de mi declaración y se dio cuenta de que era verdad. Pero creo que en ese momento, lo supo, incluso si era de manera subconsciente. Lo siento, Jacob. Más de lo que nunca he estado y más de lo que jamás estaré. Realmente lo siento. Después de esa noche, Stacy y yo vivimos juntos durante otros 6 años. Éramos compañeros de cuarto y a veces teníamos sexo, pero el amor que llenaba nuestras almas realmente murió esa noche en mi habitación de hotel, hace tanto tiempo y tan lejos de casa. Con el tiempo, pude contarle a Stacy sobre esa noche sin sentirme enfermo del estómago. Durante esta conversación, quizás estuvimos más cerca de entendernos el uno al otro. Su traición y mi descubrimiento mataron nuestro amor, y no importaba cuánto lo intentáramos, no podríamos reavivar la pasión de nuestra juventud. No podríamos crecer juntos como socios en la vejez. Nunca hablamos de ello en voz alta, pero ella lo sabía. Mi epifanía final llegó cuando los gemelos estaban en 3er año de secundaria.
Estaban haciendo algún tipo de proyecto de ciencias y los observé, sin dejar de sorprenderme de su capacidad para comunicarse sin palabras. Uno de los chicos llenó un matraz grande con una solución clara, otro colocó una gota de otro químico rojo sangre allí. Me senté y observé cómo esa pequeña e insignificante gota de líquido contaminaba toda la solución. Se abrió camino a través del líquido claro y, eventualmente, todo el matraz se volvió de un rosa pálido. Ninguna parte quedó sin tocar. Pensé que esta era una metáfora apropiada para mi vida. Una mentira, un periodo de 2 días, infectó toda mi vida. Nada quedó sin tocar. Recuerdos de mi matrimonio, relaciones con mis hijos, mi vida sexual, una mentira los infectó a todos. Y aunque mi enojo disminuyó con el tiempo, quedó un sutil rastro de desconfianza en todo en mi vida. Simplemente no pude deshacerme de eso, no importa cuánto lo intentara. Cuando finalmente decidí que no valía la pena intentarlo, simplemente viví con ello. Cuando eso no funcionó, me rendí. No sé por qué Stacy se quedó. Yo me quedé por los niños y los recuerdos que atesoraré al ser el mejor padre que pude ser. Stacy era una supermamá, simplemente la mejor. Pero cuando los gemelos entraron a la escuela secundaria, ella comenzó a trabajar a tiempo completo. No hizo nuevos amigos ni intentó dejarme. Iba a trabajar y volvía a casa. Esta era su vida. Sea lo que fuera lo que la mantenía estática, no lo estaba llevando muy bien. Cada año, subía varios kilos. Había perdido gran parte de su personalidad generalmente agradable. Después de un tiempo, simplemente parecía vieja y cansada. Después del primer año o así, dejé de decir cosas malas y hirientes a Stacy, pero mirando hacia atrás, eso fue lo más cruel que hice. Parecía que el verdadero opuesto del amor era la apatía. Continué tomando medidas para separar aún más nuestras finanzas. Encontré pasatiempos y otras actividades para ocupar mi tiempo. Comencé a invertir más y más de mi tiempo en amistades con compañeros de golf, personas de la iglesia y cualquier otra persona que compartiera mis intereses. Finalmente, nos separamos realmente, y no hice mucho esfuerzo por mantenernos juntos. Estaba pensando en hacer nuestra relación casi sin amor permanente. El simple afecto casi era suficiente. Pero una noche en el bar del hotel lo cambió todo. Una noche de pasión desenfrenada entre personas solteras me hizo darme cuenta de que era hora de dejarla ir o crecer en la persona que nunca quise ser. Cuando los gemelos se fueron a la universidad, nuestro divorcio se convirtió en el evento más antimenopáusico de todos los tiempos. Puse los papeles frente a ella en la cena del tercer día de nuestra vida juntos. Ella sonrió tristemente y dijo 2 palabras antes de firmar los papeles: «Está bien, Jacob». La división del patrimonio fue generosa a su favor, pero dejó mi negocio completamente intacto y me proporcionó una vida de jubilación muy cómoda con un esfuerzo mínimo. Stacy también estará muy cómoda, y eso fue todo. Así es como terminé en este lugar hasta el día de hoy. Después de todo, Stacy no fue quien arruinó nuestro matrimonio, fui yo. Si hubiera establecido un conjunto de requisitos que Stacy debía cumplir absolutamente sin lugar a dudas para salvar nuestro matrimonio, los habría pasado con sobresaliente. No había una mujer más arrepentida, sumisa y dedicada en el planeta. Stacy nunca me negó nada nunca. Para ser honesto, también me enfadaba. Mi pareja, mi igual, había desaparecido. Esta mujer fue reemplazada por una niña asustada. A menudo me preguntaba cómo Stacy vivía con su secreto durante tanto tiempo. Tener ese conocimiento sobre alguien definitivamente inclina la balanza, y cuando se inclinó a mi favor, no pude evitar sentirme diferente al respecto. Lo más triste de toda esta historia es que realmente creo que Stacy todavía me ama hasta el día de hoy. Ella no sale en citas, y siempre puedo encontrarla en casa sola si necesitamos discutir algo relacionado con los hijos o nietos. Pero simplemente no pude soportar los años y años de mentiras, y no pude encontrar la fuerza para perdonarla realmente, incluso si era mejor para mí. Si puedes seguir esta lógica, entonces eres una mejor persona que yo.
Esta lógica retorcida es lo que queda de mi vida personal. Sé muy bien que nunca podré recuperar lo que tenía con Stacy. Soy demasiado viejo para siquiera pensar en empezar de nuevo, y todo el mundo que conozco parece tener algún tipo de equipaje que impide cualquier posibilidad de compromiso serio. Pero siento que hice lo correcto por mis hijos, y por Stacy también, por cierto. Así que duermo tranquilo por la noche, en su mayoría solo, pero a veces sin eso. No tengo problemas si cuestionas mi juicio. Sé que lo dudé, y aún lo dudo. ¿Hubo un evento que ocurrió hace tanto tiempo que debería haber sido imperdonable, o fue mi vida una mentira continua superpuesta sobre otra? ¿Crié a la hija de otra persona como si fuera mía? Sí, pero nunca la quise menos después de enterarme. Nunca le dije la verdad, y no creo que Stacy lo haya hecho tampoco. Si ella lo adivinó por sí misma, no dijo nada y no cambió su comportamiento hacia mí. No sé cuál es la respuesta correcta. ¿Existe? ¿Quién demonios sabe? Ya no soy una persona realmente feliz, pero tampoco estoy infeliz. Vivo un día tras otro. A veces añoro mi vida anterior, pero no muy a menudo, sinceramente. En su mayoría, estoy bien. La vida real tiene un final, y no siempre son felices. Y esa fue mi historia.